su nombre lo dice, pues son lentes que van del lugar. O sea que sus diámetros son muy fáciles de calcular porque lo que tenemos que hacer es medir el diámetro horizontal del invisible y a partir de ahí determinar el diámetro del lente. Pero hay que tener unas consideraciones antes de pensar en este tipo de lente. Por sus particularidades de gran diámetro, tiene dos cosas que a mí me gustan mucho. La primera es muy estable. Entonces usted puede trabajarlo en hectáreas y las hectáreas de verdad que funciona muy bien incluso hasta que la tocromos grado 3. Córneas de 50 dioptrías funciona muy bien. Más que todo cuando la hectárea está centrada en los 4-8 milímetros centrales. Pero también tiene una bondad muy grande y es que es mucho más cómodo que un gas permeable corneal. Abarca más área, pues al abrazar más la córnea, el paciente refiere sentirse mucho más cómodo. Ya el resto del trabajo en términos de comodidad lo tenemos que trabajar nosotros en recuperar la superficie, porque la mayoría de sus pacientes con ectasia llegan con ojo seco, con reacción papilar, con hiperemias. Entonces tendríamos que manejar esa parte. Pero en términos generales es un lente muy cómodo. ¿Qué tenemos que tener presente? Pues el limbo. Porque sabemos que en el limbo, primero, entendiendo que la córnea es transparente y que carece de vasos, el limbo es el único más inmediato que puede beneficiar a la córnea en términos de nutrición vascular. Y sabemos precisamente que allí están las células madre, que son las responsables de que el epitelio corneal se regenere constantemente. Es decir, ayer veía un caso de alguien, no sé si está acá, no sé, que estaba poniendo un lente de contacto limbal a un paciente. Y de repente me dio por mirarlo y cuando lo revisé bien, pues fue curiosidad, fue chisme, no era paciente mío. Tenía el lente muy desplazado superior y internado en el limbo. Si eso lo dejan así, ustedes saben que el limbo en la parte superior, por estar protegido por el margen palpebral, ustedes me están escuchando bien. Sí, señora. Por estar, digamos, bloqueado, tapado, protegido con el margen palpebral superior, es un nicho limbal muy importante, incluso más importante que el resto del limbo. Y lo estaban bloqueando y lo estaban sellando y lo estaban lastimando con el lente. Entonces, en eso no podemos caer porque podemos generar una cosa que se llama insuficiencia limbal. Otra cosa es que en el limbo, en esa zona, vamos a encontrar también el sistema de drenaje del humor acuoso. Ustedes saben que el canal del Schlemm está justo allí y los vasos y los canales que comunican con los vasos conjuntivales y epiesclerales están cerquita. Si generamos una compresión con el lente a ese nivel, podríamos estar ocasionando glaucoma. Entonces, por eso tenemos que estar muy pendientes. Es un lente muy cómodo para mí, de los más fáciles de adaptar, pero hay que ser muy cautelosos, ¿sí? Y como el paciente no va a sentir casi molestias, pues con mayor razón yo debo ser muy cuidadoso con mi observación en la hendidura para detectar algunas cosas que pueda corregir antes de que ocurran complicaciones mucho más grandes. Esta es una diapositiva que yo sé que ustedes la conocen, la vimos en tercero, pero ahí básicamente es hacer referencia a que los epitelios, tanto corneal, conjuntival y limbal, hacen parte de la superficie ocular, ¿cierto? Y que es la que nosotros cuidamos cuando hacemos tratamientos de ojo seco, porque sabemos que el ojo seco es a una enfermedad de la superficie ocular, o sea, de los epitelios. Y entendemos que el limbo, pues, tiene su epitelio, pero lo más importante del limbo entonces será la presencia de las células madre. Si yo lesiono limbo, y pasa mucho, el paciente tiene lente de contacto y sin molestias, se siente supremamente a gusto, pero cuando se quita el lente de contacto, siente el cuerpo extraño, sensación de arenilla, y es que resulta que la córnea está desepitelizada y que el lente funcionaba como vendaje. Entonces hay pacientes que hacen sobreuso de los lentes porque se sienten más cómodos con el lente que sin el lente, pero ahí está pasando algo incorrecto y es la desepitelización producto de una insuficiencia limpia. Entonces ustedes dirían, bueno,
¿Cómo hago yo para saber que tengo una insuficiencia limbal? No es fácil. No se logra hacer en lámpara de hendidura. No tengo manera a través de tinción ver algún cambio. La única es que de pronto al paciente se le puede ver la córnea levemente turbia, pero ustedes no identifican un leucoma corneal. Ahora, para identificar un cambio en la opacidad corneal, eso es una cosa complicada. La única herramienta para hacer el diagnóstico es una histología, una citología, corte, se toma un papel filtro, se saca parte del epitelio corneal y se identifica si tiene células caliciformes. Ustedes saben que el epitelio corneal no tiene células caliciformes, las tiene, pero si encuentran en un corte histológico células caliciformes, ya estamos hablando de conjuntivalización. Entonces la conjuntivalización corneal no es visible. Pero de plano con el escleral, con el híbrido, con el lente de contacto blando la podemos ocasionar. Esos lentes blandos que quedan apretados justo en la zona del limbo, esos esclerales que el paciente se siente maravilloso porque ve maravilloso, pero estamos generando daño en el limbo, son los pacientes con mayor riesgo. ¿Se imaginan cómo es el procedimiento para resolver esta situación? ¿Qué yo respondo que conjuntivalización corneal. Chicos, si al paciente se le llega a identificar que tiene conjuntivalización corneal, hay que hacer una debridación corneal completa. ¿Cómo se hace? El oftalmólogo en quirófano aplica alcohol al 80-90% y quita todo el epitelio corneal. Con un lente de contacto blando terapéutico y espera que en un lapso de 8 días, 15 días, se regenere completamente el epitelio. No dejemos que eso pase. Pues por eso estoy haciendo mucho énfasis con el limbo, porque ese lo vamos a tener que cuidar más tarde. Bueno, yo no sé si ya les había mostrado esto, creo que no, pero eso es como la clasificación en cuanto a diámetros de cómo serían los tipos de lentes. Es decir, estos son la gama de gas permeables, ¿sí? Y entonces diríamos que un corneal va de 8 a 10.5, aunque ya 10.5 algunos laboratorios lo consideran limbal. Entonces va de 8 a 10.4, ¿sí? Limbales de 10.5 a 11.5. Ustedes conocen uno que se llama FIBA. FIBA tiene una situación, y es que los diámetros que diseñaron para el lente FIBA son diámetros 12.5. ¿Alguno de ustedes tiene aquí una córnea de 12? Un diámetro horizontal de iris visible de 12. Todos somos criollos. ¿Y de cuánto es nuestro diámetro horizontal de iris visible? 11. ¿Cómo hace un laboratorio un lente limbal de 12.5? ¿Para qué? Estamos poniendo un lente mucho más grande y con mucho mayor riesgo. Ahí se los dejo. No tengo enemigos, no que tenemos. Miren, limbales hasta 11.5 porque nosotros por naturaleza tenemos diámetros corneales hasta 11.5. Corneoesclerales de 12.9 a 13.5. Semiesclerales, miniesclerales y esclerales están desde 13 hasta 24. Que estos son los más grandes, los que se usan para tratamiento de ojo seco, ¿sí? Luego vienen los híbridos y por último el piggyback. En ese orden, yo considero mi protocolo de adaptación. Es algo personal, pero se lo sugiero, ¿sí? ¿Por qué se lo sugiero? Porque nosotros tenemos en este momento la bondad de manejar materiales con altísimo DK, o sea que problemas de oxigenación poco vamos a tener, ¿sí? A mayor diámetro, mucho más cómodo, pero a mí de alguna manera me da algo de inseguridad que el paciente esté tan cómodo, porque cuando el paciente está muy cómodo tiende a extender el tiempo de uso. Cuando está muy cómodo tiende a no manifestarme ningún síntoma, por tanto yo no me daría cuenta que pueden estar ocurriendo cosas que no generan síntomas, pero que pueden ser muy graves. Entonces, en la medida de lo posible yo busco, si la córnea tiene un queratocono
está centradito, la curvatura no es significativa y lo puedo manejar con un corneal, me voy con un corneal. Ya si el cono queda un poquitico más grande, se empieza a desplazar un poquitico más, voy migrando al limbal. Ya cuando el cono es una marginal pelúcida, es una ectasia muy grande, que incluso tiene hasta hidrops, ok, ahí me voy a esclerar. Con una cantidad de condiciones, porque me pongo condiciones para adaptar el escleral. Alguien por ahí dice, es que son los más fáciles de adaptar. Si usted se va a quedar en el síntoma del paciente, sí son los más fáciles de adaptar. Pero para mí no son los más fáciles de adaptar. Yo los adapto con bastante frecuencia, pero implica tener más atención a más cosas. Hasta el limbal estamos pendientes de lo de la córnea. En el escleral tengo que estar pendiente de la córnea, del limbo, de la conjuntiva escleral, de la esclera, del ángulo camerular. Entonces tengo que estar pendiente de más cosas. ¿Listo? Los híbridos están como al mismo nivel del escleral. Son supremamente cómodos, son menos riesgosos que los esclerales en términos de complicaciones que puedan ocurrir, pero tienen un problema. No han descubierto la manera de quitarlos correctamente. Se dañan muy fácil. Entonces un paciente compra un escleral o un híbrido y vale lo mismo. Más o menos el par de lentes, costo público puede estar en el orden de 6 millones de pesos. ¿Sí? Pero el escleral puede durar 1 año, 2 años. El híbrido a los 8 meses ya está dañado. Entonces esa es la única razón. Yo estoy hablando de costos acá porque los dos funcionan muy bien. Y el piggyback, que eso era algo que usábamos hace muchos años, pero otra vez se puede considerar. ¿Por qué se puede? O sea, ¿saben qué es el piggyback? Sí. Poner un lente y otro lente. Normalmente es un blando y un rígido, pero yo les voy a contar que a veces es más cómodo el rígido y encima el blando, el invertido. Y lo vamos a hacer para que ustedes prueben. Algunos pacientes que tienen molestias con los lentes de contacto cosas permeables se pueden poner blandos. Tenemos hiperdecaf, o sea que no hay problema, ¿cierto? No tenemos problemas más. Me da más miedo el tema de oxigenación en el endotelio con el escleral, más que con el piggyback, con el y más adelante les voy a contar, porque entonces ese orden que les estoy presentando es el orden lógico que yo le doy a la adaptación. Por favor, no le pongan escleral a una persona que viene con una córnea que todavía se puede adaptar con un igual. Ay, es que me gano más plata. Sí, pero los problemas pueden ser más grandes. Y también hay que ayudar al paciente, porque la gran mayoría de pacientes que ustedes van a encontrar con ectasias corneales, capacidad económica, no tienen tanto. Entonces, como desde lo humano, pero además de esto desde lo funcional, creo que este sería como el orden lógico de las consideraciones para adaptar el teléfono. Entonces, el limbal se puede considerar para astigmatismos altos. La regla sigue siendo la misma. El limbal va a estar sobre la córnea, entonces su propósito va a ser corregir astigmatismos corneales. Cuando haya diferencias muy grandes entre el astigmatismo corneal y refractivo, van a correr el riesgo de que ocurra un astigmatismo inducido, ¿cierto? Que ya saben que se puede manejar con una toricidad en la cara anterior, pero que a veces a uno casi no le gusta porque el lente tiende a no ser tan estable y puede fracasar. Pues tenemos la misma consideración que ustedes hacen con el gas permeable corneal. En postquirúrgicos sin traumas, entonces pacientes que tengan cicatrices corneales funcionan bellísimo. En pacientes operados con cirugía refractiva funciona muy bien. Pacientes con implante de anillos intrastromales, que va a ser muy frecuente que ustedes consigan esto, con los limbales se puede funcionar. Con la queratoplastia penetrante, pero depende del tipo de ectasia, porque la mayoría de los que vienen con queratoplastia penetrante vienen con córneas oblatas, ¿sí? Y a veces los bordes en la zona donde está el punto de unión entre la córnea receptora y córnea donante o el botón, a veces se forman prominencias muy altas, entonces ahí ya no aplica.
¿Qué tenemos que tener presente? Pues el patrón topográfico, porque a ustedes les va a servir. Entendiendo la geometría corneal en los mapas de curvatura sagital o tangencial, van a poder comprender si el lente sí se puede poner allí o no. Cuando hay pérdida de la ortogonalidad funciona maravilloso, pues ¿por qué? Porque cuando hay pérdida de la ortogonalidad también uno cuenta con que hay aberraciones significativas. Y ya por solo poner el lente de contacto estamos eliminando las aberraciones. Bueno, todo esto se corrige con los lentes. Yo creo que esto sobra decírselos, pero ahí se los dejo. Cuando yo pongo un lente de contacto tengo que pensar que tengo que respetar la salud corneal. Implica oxigenación, que no haya vascularización, respeto del endotelio y no ocasionar opacidades. Implica no alterar la superficie ocular, entonces que el ángulo de humectación sea bueno, ¿sí? Que se relacione muy bien con el párpado, que no haya problemas de fricción mecánica, que no me genere epiteliopatía del lid wiper, ¿cierto? O sea, estoy buscando ángulos de humectación excelentes. Que me recupere agudeza visual. Todavía sigo viendo optómetras que formulan lentes de contacto y corrigen astigmatismos con gafas. ¿Qué es eso? O sea, gafas o lentes de contacto. En este momento ya no hay excusas, ya no tengo por qué pensar en que el paciente se pone el lente de contacto y encima unas gafas para correr el astigmatismo o lo que le quedó faltando. No sean descarados. Eso ya no puede pasar. En este momento tenemos muchos recursos para dar una corrección completa al paciente. Entonces la agudeza visual tiene que ser igual o mejor a la de las gafas. Si usted no está haciendo eso, suspenda y remita. Ofrecer comodidad. Creo que la comodidad es muy subjetiva. Ayer teníamos un caso, no recuerdo con quién, que el paciente decía, sí, es que me molesta este lente, porque el otro no tenía. Entonces, claro, él está comparando un ojo que tiene lente con otro que no tiene lente, entonces pues siempre ese ojo va a molestar. Pero para mí era una adaptación cómoda, el ojo estaba tranquilo, no había hiperemia y todo lo demás. Entonces la comodidad es subjetiva. Pero asegúrese que el paciente tenga comodidad, porque si no está cómodo no se lo va a poner, entonces va a hablar de usted diciéndole que el lente quedó mal adaptado, aun cuando usted haya visto que está muy bien adaptado. Facilidad en la adaptación, pues mijos, facilítense la vida. O sea, yo de verdad que procuro, si me llega un paciente con ectasia, yo miro el perfil, miro la topografía y busco las soluciones más simples, tanto para el paciente como para mí. Más simples incluso en términos de condiciones de limpieza. Por ejemplo, migrarlo de un limbal a una escleral implica que el paciente tenga que, con un limbal solamente la solución de limpieza y desinfección del gas permeable, pero con el escleral es limpieza, se me olvidó, ventosas de inserción y remoción, soluciones de llenado, ¿sí? Los lubricantes, los antialérgicos, entonces andan con un neceser. Eso implica que el paciente tenga que ser más juicioso, más ordenado con sus cosas, y a veces no se logra también una adherencia del paciente al tratamiento. El acceso a lentes de contacto tiene que ver con lo mismo. Beneficia al paciente. Si el paciente tiene dificultades y usted puede favorecerlo con un lente que no requiera muchas condiciones de mantenimiento y todo eso, mucho mejor, porque eso le implica costos, y no solo costos en el momento de la compra, sino para sostener esa adaptación. Y lo último, que era evitar la conjuntivalización corneal. Es de gran diámetro, se relaciona con la cornea y con el limbo. Existen varios diseños. El que ustedes conocen, que es el que está abajo en la clínica del FIBA, es multicurvo, ¿sí? El diseño multicurvo fue pensado para generar una gran diferencia entre el centro y periferia, como tendiendo a compensar esa esfericidad corneal. Que cuando el paciente tiene un queratocono muy centrado, será muy curvo en el centro y muy plano en la periferia, por eso pensaron en multicurvos. Pero hay otros diseños que ya generan una asfericidad con un cambio más suave, sin esos cambios bruscos de curvas diferentes.
Está el de curvas invertidas. ¿En quién se considera? En implantes de anillos intrastromales, que por solamente poner el segmento cambia un poquitico la geometría corneal y se hace un poquitico más plana en el centro, en cirugías refractivas o incluso en trasplantes corneales. Todo depende y eso lo eligen ustedes dependiendo de la topografía. Están tóricos, o sea, curvas bases tóricas, ustedes saben que esto facilita la estabilidad. Están asféricos y hay bitóricos, es decir, con toricidad en cara anterior. Y esto que ya lo hemos hablado varias veces, es muy cómodo, es más estable porque está en más área del corneal, y la filosofía de adaptación es por aplanamiento. A mayor diámetro, más debo aplanar, ¿sí? ¿Por qué tengo que aplanar a mayor diámetro? Porque tengo que compensar el ajuste que se hace por el incremento de la ságita. ¿Eso es claro? ¿Sí? La ságita en un lente corneal así genera una curvatura, pero si le ofrezco más diámetro, más altura sagital va a tener y más ajustado está. Sí. ¿Cierto? Por eso es que un lente de contacto blando, ¿cuánto se adapta? ¿Cuánto se aplana? ¿Cuánto se aplana un lente de contacto blando para sacar la curva base? ¿Qué están haciendo ahí? Compensando el diámetro. Y eso que el lente de contacto blando tiene la bondad de que por su modo de elasticidad, pues no pensamos tanto en eso. Entonces, en un corneal de 10, usted ya no piensa en ajustar. Un corneal de 10, usted ya piensa en aplanar. ¿Cuánto aplana? 0,75, una dioptría. En un limbal, usted tiene que aplanar 2 dioptrías, 3 dioptrías. ¿Sí? Ahorita lo hablamos un poquito más. Con respecto al material, pues esto también ya lo han visto, creo que lo han visto con la doctora Ana María. ¿Qué es las características que tiene que tener el material? Las características físicas del material. Que tenga un deca alto, ¿sí? Como hasta hace 5 años, yo todavía pensaba, a mayor deca, menor dureza, porque habían materiales así, con un alto deca, pero con una dureza escasa. Y en el limbal hay que pensar mucho en eso. ¿Por qué? Porque como yo lo pienso para córneas irregulares, si pongo un altísimo deca, una córnea irregular va a generar una flexión del lente. Pero entonces yo no puedo sacrificar la oxigenación. Yo tendría que tener otros tipos, otras maneras de compensación de ese riesgo de flexión. ¿Cuáles existen? ¿Cuáles conocen ustedes? Ustedes todavía ya se despertaron. No, el módulo de elasticidad solamente es para largos. Otra vez. Voy a plantear la pregunta diferente. Si tengo una córnea con un astigmatismo irregular, digamos una córnea con un -11 de astigmatismo, yo les digo, muy posible poner un lente de contacto limbal, porque es grande, me genera más estabilidad y es más cómodo. Vamos a poner limbal, listo. Con ese lente de contacto limbal vamos a corregir el astigmatismo corneal, entonces va a ser muy buena agudeza visual, va a tener una calidad visual excelente. Pero hay un riesgo, porque todos pensamos, ¿y qué material? ¿Con qué DK? DK, hiper DK. Y hay muchos materiales que con hiper DK el módulo de dureza baja. Pues a mayor DK, más riesgo de flexión. ¿Sí? Pero entonces usted me diría, pues entonces le bajo el DK. Pongo un DK bajo. Va a sacrificar oxigenación en un lente que tiene un diámetro de 11,5.
No, ¿cierto? ¿Qué otra alternativa tengo para evitar que haya flexión? ¿Qué curva? ¿Qué? Pero si la haces más plana, estás aplanando un poquito la córnea y con el parpadeo estás arriesgando a que la... Igual, en la relación del parpadeo, o sea, la relación del parpadeo no cambia. ¿Qué? Igual, o sea, a mayor deca va a haber un riesgo de flexión. Entonces usted pone un deca alto, pues de pronto no hay tanto riesgo de flexión, pero hay flexión. Jugar con el espesor del centro. Haga el lente más grueso. Porque si usted sacrifica, yo sé lo que están pensando en este momento, venga, ¿cómo así? Pero es que usted con el espesor también afecta la transmisibilidad. Sí, sé que estaban pensando eso. Pero está descrito que no afecta tanto como bajar el decado. Es decir, el cambio que hay por el aumento del espesor no es significativo. Es decir, un lente de contacto cuyo espesor al centro sea de 250 micras, subirlo a 400 micras, a 300 micras, no afecta la transmisibilidad de oxígeno. Además, lo que se pide es aumentar el espesor al centro. Entonces, en la periferia sigue habiendo un espesor menor, que no va a afectar significativamente la transmisibilidad. ¿Cuántos milímetros? Usted pide aumentar el espesor al centro y ellos consideran aumentar el espesor teniendo presente el deca que tiene. Pero normalmente estos lentes de contacto miden más o menos 250 a 300 micras al centro. ¿Sí? Entonces cuenta con que le van a subir 150 micras al centro, no es nada. Y no afecta significativamente la transmisibilidad porque solo es el centro. ¿Listo? Entonces el DK, que sea fisiológicamente inerte, o sea que no esté en riesgo todo el tiempo de infectarse. Excelente humectabilidad, ya saben que el ángulo de humectación debe ser cada vez más bajo para poder que la gota se distribuya mejor en la superficie. Resistir el deterioro, es decir, que sea un lente que no se raye tan fácil, que no se ponga amarillento tan fácil, que sea dimensionalmente estable, es decir, que no se flexe, lo cual está directamente relacionado con este, que sea ópticamente transparente y que requiera un mantenimiento mínimo. Cada vez queremos menos, hacer menos, trabajar menos, encartarnos menos hijos, menos cosas, ¿sí? Entonces yo no me voy a casar con un lente que quiero sacar ayer alguien preguntó por el champú, la solución limpiadora, la solución desinfectante, la solución hidratante, ya nadie quiere eso, ya todo el mundo quiere una solución multipropósito. Es más, mucha gente ya quiere que usted el lente no solo se lo quite cada 15 días, lo cual en gas permeable es imposible, pero quieren menos requerimientos para poder tener un lente de contacto. Eso ustedes lo saben. Entonces vamos a elegir un material con ángulo de humectación bajo, un espesor bueno, una buena dureza y un alto DK, ¿cierto? Ahí hay algunos materiales. Vamos a mirarlos. Este material que se llama Infinite tiene un DK de 200, muy buen DK. Un ángulo de humectación de 3, excelente ángulo de humectación. Una dureza de 81, buenísimo. ¿Cómo definen esa dureza? Ellos tienen como unas presas en las que generan dureza y verifican qué tanto se moldea el lente de contacto. Entonces a partir de ahí lo determinan. Entre otras es uno de los que más dureza tienen, ¿sí? Pero miren esto. 3WP, la mitad de DK, bajito en dureza y buen ángulo de humectación. Es más económico el material, pero estamos sacrificando el DK. Entonces ese lente, ese material solo lo podría considerar en el corneal, no en un gimbal, porque como estoy bajando el DK, estoy quitando la posibilidad de oxigenación en la córnea y a mayor diámetro necesito más oxigenación, ¿cierto? Señora, 60.
solo he visto hasta 85. ¿Sí? Miren este, un DK de 50, un ángulo de 19 y una dureza de 82. ¿Qué beneficio tiene la dureza? ¿Cierto? Entonces ese material es el que yo considero para lente de contacto corneal con un astigmatismo alto, tiene buena dureza, pero a ese lente de contacto siempre le voy a pedir un tratamiento de superficie porque su ángulo de aumentación no me beneficia. Entonces tienen que hacerle tratamiento de superficie. ¿Conocen los tratamientos de superficie? Hay unos que son a base de... Porque tengo una diapositiva, ahorita se las muestro. Hay dos formas. Una que es poniendo varios, digamos, compuestos similares análogos a las lágrimas artificiales, pero entonces se hace el revestimiento de la superficie. Y otro que es en una cámara de oxígeno, que se pegan las moléculas de oxígeno en la superficie y lo hace más hidrófilo, ¿sí? Ambos funcionan muy bien, pero el que tiene el revestimiento de sustancias similares a la lágrima, ¿sí?, tienen un problema, y es que con el uso de limpieza y desinfección todos los días, eso termina siendo abrasivo y lo que hace es barrer esa sustancia. Entonces a largo plazo termina el lente empañándose y mostrando nuevamente su ángulo de humectación deficiente. Entonces por eso ahora nos prefieren más en cámara de oxígeno. Ahorita les cuento un poquito, voy a buscar otra presentación. Entonces mire que tenemos para todo. No digo, estos lentes todavía siguen en el mercado, sus materiales, pero entonces usted elige el material dependiendo del diseño que vaya a poner, ¿sí? Si es un corneal, ponga ese material, no hay problema. Es más, hay pacientes que vienen usando, les va a llegar el paciente, la señora que viene usando lentes de contacto hace 20 años. Y hace 20 años ponía lentes, este tipo de lentes. Y usted dice, yo le voy a vender el lente con un altísimo DK 4 veces más que el lente que usted tiene, y va a ser mucho más cómodo, y la persona se lo pone y no le gusta. Se siente incómodo, le molesta, está acostumbrada a ese DK. Entonces, puede pasar muchas veces que se acostumbran a los DKs, a los tipos de materiales y a los ángulos de humectación. Y eso sí es un reto para nosotros porque ya cada vez nos sacan menos. Pero aquí hay más materiales, dependiendo del tipo de... Hay muchos materiales. ¿Por qué se los muestro? Porque van a encontrar que los laboratorios les dicen, doctora, se lo vamos a sacar en Boston XO. Otro laboratorio dice, no, doctora, se lo vamos a sacar en Infinite. Y usted tiene que conocer las características del material. ¿Sí? Pero eso como, ¿ustedes tienen que materiales que van a sacar antes de...? Usted lo puede pedir, yo lo pido. Yo sé que, por ejemplo, este es un lente, estos son los materiales que manejan más que todo los de queratos. Estos son los que manejan Italent. Entonces, si yo voy a pedir en Italent, yo digo, ok, denme el Infinite. O no voy a poner un lente corneal, denme un 3WP. ¿Sí? Pues porque pienso en ángulo de humectación, en la dureza y en el DK, ¿cierto? Es eso. Si voy con queratos, entonces con queratos yo puedo pedir o un Boston, que son los de más oxigenación, ¿sí? Pero ya está. Así. Estos eran los que usábamos hace un tiempo, hace bastante, que eran los Fluoroperm, funcionaban muy bien. Luego empezaron a migrar a los Boston, ahora es el que de pronto tiene los que tiene mayor oxigenación, el Boston XO y Boston XO2. Pero pues eso es lo que tiene el laboratorio, usted es el que tiene que jugar con eso, usted es el que tiene que saber eso. No permita que la asesora del laboratorio le diga lente. Y más por una cosa, porque ellos le dicen, doctora, el Boston XO2, el corneal le vale 350.000 y en el Fluoroperm 30 le vale 120.000. Usted, se le abren así los ojos. Yo le cobré a este paciente 800.000 pesos por la unidad. Mejor le doy el de 120 metros, y estoy sacrificando cosas muy importantes en el lente de contacto. Entonces, y puede que no lo sepa usted, es decir, ella le están diciendo un lente más económico, pero si usted no tiene presentes las consideraciones, usted la puede ir embarrando y le va a tocar hacer garantías. Peor.
¿Cuál? El hidro 2. Ángulo de meditación 120. No, se me fue ahí ese número. Profe, ¿y uno cómo se da cuenta qué material venía utilizando el paciente? No, sino que normalmente esos componentes Deberían certificarlos, ¿no? No viene ahí como la fecha. los portalentes no. Los laboratorios sería muy bueno que por norma el paciente tuviera su certificado de qué lente está adquiriendo. O al menos en su portalentes. Para uno saber, porque es que sí, eso pasa. A mí me ha ocurrido y yo soy loca sin saber qué tipo de material venía usando el paciente. Entonces me toca pedirles lentes baratos para suplirles eso, porque, es que hace 20 años no está fijo de tener un lente de un DK bajísimo. Entonces me toca devolverlo a un DK bajo, a la masa. ¿Sí? O con ángulos de humectación bajos y se acostumbran, o con ángulos de humectación altos y se acostumbran a eso. Pero eso sí es una suerte, muchachos. Hasta la fecha yo he tenido unos 2 o 3 casos en los que me toca devolverlos a un material muy antiguo, pero porque me dice, hace 20 años tengo este y me mandaron hace 4 años este y no me lo aguanto, y yo lo miro, curva base similar, el lente lo pongo y se ve bonito, fluorograma bonito, corrige bien, pero el paciente no lo toma. Incluso hasta les mido el espesor en el OCT y los espesores son similares, el borde es similar, todo es igual, el paciente no lo tolera. Entonces toca tener presente eso, pero les digo es para que lo sepan, porque va a pasar mucho, pues ahí se dieron cuenta pues, de la cantidad de materiales que existen. Entonces, ya para darle un poquitico más de razón a eso, ese lente es muy fácil de calcular. Si ustedes dominan el cálculo del gas permeable, este es más fácil. Póngale pues cuidado. Para definir la curva base, aplane siempre, ¿sí? Puede hacerlo de 2 maneras. Si el astigmatismo corneal es bajo, es decir, si la diferencia entre la cama plana y la cama curva no supera las 5 dioptrías, usted puede aplanar sobre la cama plana, ¿sí? Si el astigmatismo es menor o igual a 5 dioptrías, el astigmatismo corneal, es decir, que sea 44 y 49, está todavía muy cerca la cama plana a la cama curva, ¿cierto? Entonces puedo tomar la cama plana, la cama plana y aplanar hasta 3 dioptrías, ¿sí? Hasta 3 dioptrías, normalmente yo aplano 2 a 3 dioptrías. Entonces, ¿por qué es tan abierta esta posibilidad? Porque finalmente lo que va a decidir si usted toma una buena decisión con respecto a su curva base es el fluorograma. Es decir, usted está eligiendo el punto de partida. ¿Sí? Listo. El poder. Entonces, ojo. Bueno. Si el astigmatismo corneal es mayor a 5 dioptrías, por ejemplo, astigmatismos corneales de 7, de 10, de 11, ahí yo ya no puedo aplanar sobre la cama plana, sino que debo sacar un promedio, o sea que lo voy a hacer sobre la cama media. Y aplano hasta 3 dioptrías. Pero usted es desmemoriado y tiene muchas normas en su cabeza, entonces haga siempre sobre la cama la cama media y apenas los otros dioptrías y pruebe. ¿Sí? Ok. Para el poder, ustedes ya lo saben. Entonces, tengo un paciente de 44 sobre 49 por 0 grados. Tiene una fórmula de menos 5 con menos 450 por 5 grados. Listo. 44 voy a aplanar sobre la más plana, ¿cierto? Entonces voy a aplanar 3 dioptrías. Me queda una curva base de 41, ¿sí? Listo. El poder es de menos 5 sobre menos 4. La diferencia es de 44 a 49, son 5 dioptrías. Es decir, que hay una diferencia de 0,50. Eso no es nada.
A eso no le saquen ni equivalente esférico como ustedes lo hacen normalmente. Que la diferencia de los dos le sacan equivalente esférico y se los van a hacer. Aquí no hagan eso, es bobada, no tiene sentido. Estoy corrigiendo todo el astigmatismo corneal, entonces esto ya no lo cuento, ¿cierto? Mi interés es este. ¿Listo? Entonces, si sobre la cama es plana, planeé 3 dioptrías, ¿sí? ¿Cómo impactan esas 3 dioptrías sobre ese poder? Al aplanar pongo un lente negativo, estoy corrigiendo Tengo 3 3 dioptrías. dioptrías. Entonces el poder me va a quedar muy fácil, ¿no? Diámetro horizontal de 10 decímetros. No, perfecto. Lo que le dé el 11.5, 11, ¿sí? Lo que le dé el diámetro. Y el de K, hiper de K. Entonces, como ya sabemos que como tiene un astigmatismo de 5, que no hay tanto riesgo de flexión, pero entonces pensemos en un espesor del centro un poquito mayor, o pensemos en un infinite que tiene espesor, dureza, alto de K, bueno, ángulo de humectación, tiene todo. ¿Sí? Busque un material muy bueno. Ya, no es difícil. ¿Cómo lo hace uno en consulta? Yo no pienso en el poder, pero ojo, ustedes saben que tienen que esperar sobre refracciones, ¿cierto? Si esperan que al poner encuentren un 41, pero lo encuentran con un lente de +2, ¿sí? Saben que tienen que esperar una sobre refracción. Por favor, no hagan eso como a la loca y como a lo que caiga, porque a veces la sobre refracción me dice yo estoy poniendo un lente tocado. Si tiene el astigmatismo corneal superior, entonces por ejemplo 44, pero tiene 52 por 0, y el astigmatismo es -5 con -7 por 0, ¿qué se supone que hace uno? Promedio. ¿Por qué les sugiero más fácil el promedio antes que aplanar sobre la cama plana? Pero igual ustedes prueban. Porque cuando ustedes hacen el promedio es posible que quede más ajustado que la cama plana. Entonces, si yo lo sacara sobre la cama plana, sería 41, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero si lo saco sobre el promedio, ¿cómo me da? 44 más 52, 48. Sí, ya me está sacando el promedio. 48. No es lo mismo aplanar acá, ¿sí? Aplanar del 48, o sea, quedaría en 45. ¿Ven la diferencia? ¿Qué pasa si usted decide aplanar sobre la cama plana? Que le quedan 41, está aplanando 10, 11 dioptrías a la cama curva. Va a haber toque. Por eso en esos casos es mejor aplanar al promedio, a la media, ¿sí? Porque entonces me da 45, sería solamente 7 dioptrías sobre la cama curva, ¿me hago entender? Entonces por eso es que cuando el astigmatismo corneal supera las 5 dioptrías, mejor hágalo sobre la cama media, ¿sí? Es mejor. Pero cuando tengo astigmatismos inferiores a 5 dioptrías, perfectamente puedo hacerlo sobre la cama plana. ¿Listo? Y el ejercicio sería igual. Si yo hiciera sobre esta, que sería hacerlo sobre la cama plana, entonces estoy aplanando 3 dioptrías, tiene 5, me queda -2, ¿sí? 11, listo. Pero si lo hago sobre esta, lo que hice sobre la cama plana es que ajustar una dioptría, cambiar de cosa. Acuérdense que la cama es la que me da la esfera, ¿no? Entonces, si yo pongo esta curva base que la saqué a partir de la media, me queda con respecto a la cama plana, que es la que me da la esfera, una dioptría ajustada. ¿Sí? Entonces me queda una dioptría ajustado cuando yo ajusto, induzco miopía. Y el paciente era de -5. Dice, entonces induzco necesito un -6, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Carol? ¿Y lo mismo? ¿Sí? Entonces no es difícil, es muy fácil.
porque yo no soy esa otra persona. Ustedes toman el lente, ponen el lente de prueba. ¿Qué hacen después? Miran el fluorograma, miran el comportamiento, la dinámica y la estática del lente, ¿sí? Si el lente queda bonito, funciona bien, usted ya vaya a hacer sobrerefracción. Y si la sobrerefracción le da superior a 4 dioptrías, debe sacar distancia vértice a la sobrerefracción y ahí se agrega, ¿sí? No lo vaya a lo mejor, porque yo he tenido casos en los que me da una sobrerefracción de -8. Yo sé que ese -8 tengo que sacar la distancia de vértice y con esa distancia de vértice es la que voy a calcular la esfera que va a llevar el. ¿Listo? Es lo único adicional. Profe, en el caso que en el subjetivo de la esfera sea positivo hipermétrope, se disminuiría entonces. ¿En cuál? ¿Acá? ¿En este caso? Ajá, sí, Si fuera +5. sí. Si fuera +5, entonces aquí estoy aplanando 3 dioptrías, en este caso 41, ¿sí? Estoy aplanando 3 dioptrías, estoy aplanando 3 dioptrías. Al aplanar 3 dioptrías pongo un lente negativo, el lente negativo hipermetropiza al paciente, o sea que incrementa la hipermetropía. ¿Cuánto? 3 dioptrías, entonces me quedan +8. ¿Sí? ¿Sí? Y en este caso, que lo que hice fue ajustar una dioptría con respecto a la cama es plana, ¿sí? Al ajustar, pongo un lente positivo, ese lente positivo me corrige parte de la hipermetropía, entonces me quedaría el +4. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Profe, ¿y aquí qué se hace con el cilindro entonces? Digamos, El la cilindro medición. lo corrige el lente, O sea que no hay que... no hay que pensar en nada. Lo que ustedes siempre tienen que verificar es que la diferencia entre el astigmatismo corneal y el refractivo no sea mucha. Porque o si no, entonces van a aparecer el pecado de nosotros, es el inducido. Yo al residual no le tengo miedo, pero al inducido le tengo pánico. Porque el inducido es un astigmatismo generalmente, o sea, es un astigmatismo 90 grados perpendicular al eje. Entonces un paciente que viene manejando un astigmatismo 0 grados, si usted le induce uno a 90, eso le genera una sintomatología terrible. Y lo más grave de todo es que un astigmatismo inducido, ¿cómo se podría corregir? Con toricidad en cara anterior. Si ese lente medio se llega a rotar un astigmatismo a 90 grados, se siente, y se siente mucho. El paciente le va a referir cada vez que parpadeo la visión de cuánto. A veces, esos astigmatismos que son así, yo decido ajustar un tricitico la curva base y al ajustar un poquitico, el lente lagrimal me ayuda para corregir el astigmatismo, pero cuando no supera el 0.75. Si supera eso, yo tendría que cambiar el diseño, poner un híbrido o alguna otra cosa. ¿Sí? Listo. Eso es lo que acabamos de hacer. Ese es un FIBA. Vuelvo y repito. Tengo cierta dificultad con estos lentes por el diámetro y por el diseño. Porque es que ellos, la forma para organizar ese diseño, ellos lo hicieron pensando en córneas muy curvas, en queratoconos inicialmente, aunque ahora lo están poniendo en mucha gente. Y lo que hicieron para graduar la esfericidad es varias curvas, ¿cierto? Por eso se llama penta. Varias cosas. Este cambio es un cambio muy drástico entre curvas y genera un aplanamiento excesivo hacia la periferia. Entonces, cuando no cumple la regla de que el cono está muy centrado, sino que está levemente desplazado, esos codos de esas curvas, cuando hablo de codos hablo de esto, molestan y hacen que el lente no se estabilice muy bien. Hay otros lentes que piensan es en la esfericidad y a mayor curvatura cambian la esfericidad, pero el paso es más suave. Y lo otro es el diámetro. El diámetro es un 12.5 y todos somos criollos, ¿sí? Y nosotros tenemos diámetros corneales mucho menores, entonces el diámetro más grande hace que el lente quede muy grande, ¿sí? Y entonces es un lente que no se estabiliza muy bien. Ahora, no en todos los casos, hay queratoconos que funcionan muy bonitos.
pero mire ese lente. ¿Qué error ven ustedes allí? Está parado sobre el párpado. Entonces quedan como, claro, como tienen unas curvas muy periféricas, muy elevadas, tiende a quedar muy levantado en los bordes. Entonces tiende a apoyarse en la margen del párpado inferior. Eso es lo que genera sensación de cuerpo extraño en el paciente. Por eso, cada vez que el paciente parpadea, como queda muy levantado allí, genera muchas burbujas. ¿Sí? Entonces, pues las burbujas por lo pronto desaparecen. Pero a la vista no es tan chévere, no es tan bonito. ¿Sí? Pues, igual, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner un FIBA, un híbrido de un laboratorio, y vamos a poner un limbal de un laboratorio y un limbal de otro, y ustedes decidirán cuál diseño les gusta más, si el que tiene una esfericidad más suave o el que tiene una esfericidad pensada en múltiples curvas, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, dependiendo de la geometría corneal puede funcionar muy bien el FIBA, pero en córneas tan normales cuya transición entre el centro y la periferia no es tan agresivo, no funciona tan bien. Y usted lo puede pedir más pequeño, pero esa es otra cosa. Yo no sé si eso es que sea temerosa con eso, pero yo procuro tener mis cajas de pruebas, tienen muchos diámetros. Tengo desde 8, porque tengo pacientes con edades grandes que las córneas son microcórneas, entonces poner eso mucho suficiente, hasta 24. Entonces paso desde corneales, por limbales, por semiesclerales, por todo. Entonces yo lo que hago es pensar en las curvas y no me estreso con el diámetro. Es decir, no, es que el lente está muy grande, pero me gustó cómo funcionó, le voy a quitar diámetro. Si usted le va a quitar diámetro, le tiene que compensar curva. Y si va a compensar curva, tiene que compensar poder. Entonces todos esos cambios hacen que probablemente el lente que usted pida no quede tan bueno. Entonces yo procuro que el lente de prueba mía quede lo más cercano a lo que yo voy a poner para que los cambios sean solo un cambiecito y se me haga más fácil adaptar, ¿sí? Pero si yo voy a cambiarla de ese diámetro, curva, el poder eso me va a quedar raro, seguramente me va a tocar dar garantía. Pues por eso ese diámetro usted tendría que asumir que si cambia y fuera de eso, si el paciente es un 11.5 y usted le está poniendo un 12.5, tiene que quitarle 1 milímetro. Eso es una cantidad. ¿A cuánto equivale 1 milímetro de cambio en el diámetro con respecto a la curva baja? ¿Cuánto? Por cada milímetro, no. Pero 0,1 son 100 micras. Te imaginas, cambié 1200 micras. ¿Cuánto tiene que compensar? Una cantidad. Entonces por eso no está chévere. O sea, por eso no está chévere yo jugar con tablas. Si yo veo que ese lente le queda muy grande a esa córnea, mejor pongo un limbal con un diámetro más aproximado a esa córnea para que el ajustecito que tenga que hacer no me toque pensar en todos esos cambios tan bruscos. Sí, pida al laboratorio el lente de prueba, también puede pasar. No, mira, puse un FIBA, un 12.5 le queda extremadamente grande, quiero poner un diámetro menor. ¿Me prestas un lente de prueba de diámetro 11? Ellos se lo prestan y es mucho más fácil elegir los cambios así, ¿sí? No cambios tan bruscos, aunque existen fórmulas y reglas y todo eso, eso no aplica tanto, no funciona tan bien. La posición ideal sería esa, ¿sí? Que el lente quede posicionado en todo el limbo, ¿sí? Que no se apoye sobre el margen palpebral, que cuando el paciente parpadee, el lente quede por debajo del párpado, ¿sí? Y no quede tan elevado porque cada vez que parpadea, el lente se intenta dislocar. Y ni hablar de cuando mira hacia los lados, el lente se disloca completamente, ¿sí? Y lo boto. Bondades entre el limbal y en los corneales, pues la estabilidad, definitivamente. El hecho de estar en una posición diferente cambia muchísimo su comportamiento, su desempeño. Sí, igual acá, cambia la estabilidad. ¿Listo? En córneas, en topografías cuyos curvaturas muy marcadas están todo el centro, funcionan maravilloso. Ya cuando ustedes tienen un queratocono que el
el ápice está muy descendido, está por fuera de los 8 milímetros, puede ser que ya no funcione tan bien. ¿Sí? Sin embargo, los invito a probar porque a veces se puede uno encontrar con grandes diferencias. Entonces, pues para que no se me duerman, estos son pues como ejercicios, pero bueno, algo importante, pero ustedes ya lo saben, es evaluar cada cosa, ¿sí? Pero ustedes ya han vivido la experiencia en práctica de lentes de contacto, o sea, ya saben describir un fluorograma, ¿sí? Cuando ustedes describen un fluorograma, ustedes tienen presentes, cuando es hiperfluorescente, ¿qué significa? Que hay un punto de fluoresceína, y cuando es hipofluorescente, pues que no hay fluoresceína. Pero una cosa es hipofluorescente a tope. Hipofluorescencia es que hay fluorescencia poquita, pero hay fluoresceína, es decir, que intercambia la mitad. Eso es aceptable. Lo que no acepto es tope. Ahora, ¿puede haber un acúmulo de fluoresceína? También. Lo que no puedo aceptar es que haya acúmulo de fluoresceína y un punto. ¿Por qué les digo eso? Porque como ahora van a tener córneas, en estos casos van a tener córneas irregulares, ¿sí? Yo puedo soportar que aquí haya hiperfluorescencia, aquí hipofluorescencia y aquí hiperfluorescencia. Lo que no quiero es burbujas o tope, ¿sí? Entonces no esperen en este tipo de lentes un fluorograma paralelo, no lo van a encontrar. ¿Sí? Entonces, excesiva fluoresceína puede haber, siempre y cuando no haya burbujas. Y poca fluoresceína puede haber, siempre y cuando no haya tope, es decir, que no haya fluoresceína. ¿Listo? Entonces el cambio es, ustedes van a describir la fluoresceína en centro, media periferia y periferia. ¿Sí? Entonces, ojalá la fluoresceína la describan, por ejemplo, en este caso. Hay acúmulo de fluoresceína en media periferia y periferia inferior y superior, y hay hipofluoresceína en el centro, paralelo al meridiano horizontal. ¿Sí? Tiene que haber una causa porque se hace ese patrón en forma horizontal. Claro, astigmatismos. El astigmatismo, a mayor, por eso les digo yo, como este lente está pensado para astigmatismos altos, ¿sí? Pues yo tengo que asumir que al poner un lente así, no voy a tener un fluorograma paralelo bonito, voy a tener ese tipo de fluorogramas, ¿sí? Lo importante es que donde haya mucha fluoresceína no haya burbujas todo el tiempo. Y si de casualidad la córnea es muy irregular y hay una burbuja, usted pídale que parpadee, si la burbuja aparece y se va, está bien. Ojalá no sean muchas, ¿sí? Y en esta zona, asegúrese que haya fluoresceína. Es que yo no sé, no alcanzo a reconocer si aquí hay fluoresceína. ¿Qué puede hacer? Ok, el filtro amarillo nos ayuda, o una sección óptica. Haga una sección óptica y busque esa lineecita verde en esta zona, ¿sí? Mucho más delgada, pero asegúrese que en esa sección óptica haya ahí fluoresceína. Porque ustedes están mirando con difusa, pero hombre, yo no sé reconocer si es que de verdad no hay fluoresceína. Ok, el filtro amarillo funciona maravilloso, pero si se hace un barrido con sección óptica, va a reconocer en qué posición no hay nada de fluoresceína, ¿sí? Eso es importante. Pero si se habla de curvas, es porque tiene 5 curvas de lente, ¿cierto? Se puede cambiar una curva y mejorar la... Usted puede cambiar individualmente las curvas, ¿sí? Para mejorar el posicionamiento del lente. Cerrar un poquitico más las curvas periféricas para que no quede tan abierto, o incluso abrir las curvas porque de pronto estaban enterradas y estaban lesionando el lente. ¿Cómo se describe ese fluorograma? ¿Cómo describe ese fluorograma? El fluorograma no describo está ajustado o está plano, eso es el tipo de adaptación, es en donde encuentro la fluoresceína mayor o menor, ¿sí?
Entonces voy a escribir. Entonces no olviden centro, media periferia y periferia. Entonces puedo decir acúmulo de fluoresceína en centro, toque o hipofluorescencia evidentemente en media periferia, pero nasal, inferior, superior y nasal, no sé si superior ahora, pero por lo menos inferior sí hay. Y acúmulo de fluoresceína en periferia. Puede ser excesivo acúmulo de fluoresceína, excesivo acúmulo de fluoresceína y burbujas en periferia, dependiendo de lo que haya, ¿sí? Entre más específico, mejor, ¿sí? Creo que la periferia se toma más como creo que es más efectivo. Claro, cerrando CPP, ¿sí? Cuando yo hablo de cerrar CPP es ajustarla para que quede más ajustada, más cerrada. ¿Por qué no puedo ver qué? Porque la burbuja es aire. Y si el aire se queda, es una zona que no va a estar hidratada. Va a haber queratitis. Generalmente porque el lente está ajustado. Entonces cuando el lente está ajustado no hay suficiente lágrima que llene todo ese espacio que está entre la córnea y el lente. ¿Sí? Entonces esa burbuja queda. Entonces por eso les digo yo, si parpadea y la burbuja se va, ok, ojalá no haya burbujas, pero sí hay que se vaya. ¿Sí? Pero si hay una burbuja y queda en el centro, porque quedó muy ajustado el centro, le invito a que lo aplane, porque esa burbuja nunca el paciente la va a quitar y siempre va a decir, yo con el lente veo maravilloso, a veces siento como un alito, ese alito es la burbuja, pero veo maravilloso, pero cuando me quito el lente no me aguanto el ardor al quitarme el lente, claro, está desepitalizado. Entonces al otro día me levanto muy bien, ya no me arde el ojo, pero cuando me quito el lente siempre me quedo el lente. No debe pasar, no debe burbujas, ¿sí? Y tampoco puede haber toque, porque eso significa que no hay paso de fluoresceína por allí, por tanto no hay lágrima por allí, no nos sirve. Podemos generar una desepitalización. ¿Listo? ¿Qué modificaciones podemos hacer? Esto también se lo saben ustedes. Pulir el borde. A veces hay bordes que quedan muy bruscos, más que todo en fórmulas negativas que tienen que hacer doble corte lenticular. Entonces a veces quedan como muy bruscos. O incluso en los lentes positivos que quedan muy delgados en la periferia y lo que hacen es engrosar el borde para que haya un poquitico de retención superior y a veces los dejan más gruesos de la cuenta, ¿sí? Levantar o cerrar borde, lo que está diciendo el compañero, yo puedo cerrar borde, es decir, acercarlo un poquitico más a la córnea, o levantar borde, es decir, alejarlo un poquitico más. Si veo un lente muy ajustado pero con toque en la periferia, sé que tengo que mejorar el paso del lágrima, levanto borde. A veces no necesito levantar borde. A veces lo que pasa es ampliar la curva periférica posterior, simplemente sin cambiar el lente. No cambiar el lente, solamente amplían la curva y eso permite mejor recambio lagrimal. Aumento o disminución del diámetro total. Siempre yo procuro hacerlo un tricitico más grande, porque puedo más fácil hacer ajustes sobre el quitar diámetro. Pero si usted quiere aumentar diámetro, toca cambiar el lente, eso implica costos. ¿Sí? Aumento o disminución del diámetro de zona óptica posterior. Ustedes saben que en la curva posterior hay curva periférica y el diámetro de zona óptica posterior, que es donde está el PVP, ¿cierto? Eso se puede ampliar. Al ampliar, ¿qué están haciendo? Están ampliando el diámetro solamente de esa zona. Y al ampliar el diámetro de esa zona generan un cambio sobre la curva y una mejor posicionamiento. Aumento o disminución de curvas periféricas posteriores, es decir, ampliar las periferias para mejorar el recambio lagrimal. Y aumento o disminución del espesor al centro, esto es más para evitar riesgos de flexión. Esto es como la relación de modificaciones. Si quieren tomar una fotico porque es interesante y aplica para el corneal también, ¿sí? Para aumentar la adherencia, o sea, para que el lente se acerque más a la córnea. Aumentar el diámetro total. ¿Qué están haciendo ahí? Ajustar. Aumentar el diámetro de zona óptica posterior. También están ajustando.
Reducir el radio de zona óptica posterior, es decir, al reducir el radio, están ajustando. ¿Sí? Reducir la CPP. Si yo amplío CPP, levanto el borde. Pero si reduzco la CPP, tengo menos recambio lagrimal, más ajustado el lente. Y disminuir el espesor al lente. Al disminuir el espesor al lente, cambio el centro de gravedad del lente. Un lente barrigón pesado va a caer. Un lente con menor espesor pesa menos, se retiene más, o ya sea por tensión superior o se adhiere más. Cuando el lente de contacto está desplazado hacia abajo, hay que cambiar el centro de gravedad posterior. Entonces, aumento el diámetro para ajustar, aumento la potencia negativa, ¿Cómo hacen ustedes para aumentar la potencia negativa? Aplanando. ¿No? Cuando aplanan genera el lente lagrimal negativo. Se va más por retención superior. De hecho, cuando ustedes hacen fluorogramas y hacen valoración de posición de los lentes, el lente que más se cae es el lente ajustado, ¿cierto? Y lo que ustedes hacen la mayoría de las veces es aplanar para que el lente se vaya más en retención superior. Disminuir radio de zona óptica, ahí están ajustando, y disminuir el espesor axial del lente, también quitando peso. Y si el lente está muy desplazado hacia arriba, que se lo lleva y queda casi el borde inferior, casi que en el borde pupilar, entonces reducir el diámetro. Al reducir el diámetro, ¿qué están haciendo? Aplanando, ¿sí? Aumentar la potencia positiva, ¿qué están haciendo? Volverlo más gordo para que pese y caiga. Aumentar el radio de zona óptica, están aplanando. Y aumentar el espesor axial del lente también, cambiando el centro de gravedad para que pese un poquito más y caiga un poco más. Eso es lo único. Denme 3 soluciones en el caso de burbujas. Causas: el lente suelto, el lente está muy plano. La solución es ajustar, pero ajustar implica cambiar curva base. ¿Qué otra opción tienen? Cerrar bordes. Cerrar bordes es otra opción, ¿sí? Ok, excesivo ajuste central. Levantar, ampliar las curvas periféricas. ¿Qué más puede hacer? Aumentar el diámetro de zona óptica posterior o quitar diámetro, ¿no? Tienen una cara como de que no están preparados para eso, y si hubiéramos tenido clases remotas, todos estarían en este momento durmiendo y yo hablando como una lora de agua. Sí, estoy segura de que eso hubiera pasado. La fotofobia es importante. O está hipercorregido, pues hombre, hay que compensar la foto. Si hay ausencia o disminución del recambio lagrimal, ampliar CPP. Ampliar CPP es una de las soluciones que yo más quiero, porque cuando amplío el CPP mejoro muchas cosas muchas veces. Por hipoxia, cambiar de capa, ¿sí? O lente muy plano, pues toca ajustar. Y visión borrosa después de quitar el lente. Si hay visión borrosa después de quitar el lente es porque ustedes están dejando warpage, están moldeando la córnea mucho, ¿cierto? Insuficiencia en intercambio lagrimal, entonces hay que mejorar la CPP, ampliar la CPP. Si el lente está muy ajustado al punto de que está generando warpage, hay que ponerlo más plano. O el de acá abajo hay un edema corneal, entonces hay que mejorar el de acá. ¿Listo? Bueno, chicos, esto es algo que puede ocurrir con el lente de contacto limbal. Son los quistes de retención. ¿Los han visto? Pasa mucho con los pacientes que tienen frote ocular. El frote ocular genera que la conjuntiva se dematice y ese líquido queda acumulado como en la conjuntiva, ¿sí? En la conjuntiva vulvar. Son molestos, el paciente siempre se siente como cuerpo extraño y nosotros los podemos resolver. ¿Cómo lo resolverían ustedes? Sí, con una agujita y punzo que salga el líquido, ¿sí? Y aplico antibiótico por unos días porque hice una herida y antiinflamatorio, ¿sí? Pero eso es la solución del quiste. Tengo que mirar qué fue lo que ocasionó el quiste. ¿Y eso tiene olor? El líquido. ¿Olor? Sí. No.
Bueno, la verdad nunca. No es porque no es infectado, es líquido simplemente. No es, y no es, o sea, por eso es que, ojo, son quistes llenos de líquido, no llenos de pus. Si es lleno de pus, no puse. Porque si usted puse, infecta el resto. Si es quiste, ¿cómo sé que es transparente? Pues porque abre los vasos. Ahí sí, ¿sí? Ojo. Ahora, hay algunos que son medio turbios. ¿Y eso por qué hay? Pues porque hay células inflamatorias allí. Entonces, primero aplique antiinflamatorio, revise a los días, 8 días, a ver si bajó un poquito. Si ya no está así turbio, y si no está turbio, ya puedo punzar. Y pongo antibiótico y corticoide. Profe, ¿y ese líquido Es líquido inflamatorio. Todo lo que sea edema es líquido inflamatorio. ¿Sí? Es líquido seroso. El mismo líquido seroso de la retina, pero esta vez es en conjunto. Listo. ¿Qué pasó ahí? El lente que queda muy superior, muy en retención superior y se ancla arriba. Hay tinción en el limbo superior, hay tinción a las 3 y a las 9, ¿sí? Eso si se deja va a generar el DELEN. ¿Recuerdan el DELEN? ¿Cómo es el DELEN? Es una depresión, es una zona. Si ocurre esto, chicos, es porque los bordes ahí están así. Es decir, cada vez que el paciente parpadea esta zona, no se lubrica, por eso queda tinción. Si se deja por mucho tiempo, entonces ocurre el DELEN, que es una depresión. Eso es benigno, se puede resolver, pero es ocasionado por los bordes del lente de contacto muy levantados. Causa dolor, eso tiñe, por supuesto, y a largo plazo, así como está en el limbo en este caso, el riesgo es que estemos dañando el limbo, ¿sí? Que estemos generando una insuficiencia limbal. Tampoco puede pasar, es un lente muy ajustado. Simple, no tienen que cambiar el lente, pida que aumenten CPP y ya. Al aumentar CPP permiten que la fluoresceína fluya mejor por allí y que el lente quede un poquito más levantado, ¿sí? Eso no puede pasar. Las burbujas quedan y ellas hacen indentación sobre la córnea, ¿sí? Entonces miren que esas que están teñidas es porque hay mucha fluoresceína allí o incluso porque hay zonas desepitelizadas. Ese paciente se siente muy cómodo con el lente, se lo quita y le molesta demasiado. Entonces no permitan que eso pase. Mírenlas ahí. Ya quitamos el lente y miren cómo quedó el paciente. Entonces las burbujas, evítenlas, no las toleren tanto. Una que otra se puede tolerar siempre y cuando se vaya cada vez que pase el paciente parpadea. Listo, chicos, vámonos. Para práctica, hagamos una cosa, como ya los he visto con muchos